Yo me aviento, digo, jálale, mi hermano. Creo que reencarnación, ¿no? La reencarnación Vamos allá. Sí, creo que tiene milenios, el tema de la reencarnación, si somos capaces, a nivel personal o a nivel religioso, siempre ha estado como en tela, ¿no? Y a nivel científico, ¿no? La posibilidad de que hay después de esta vida, ¿no? Que hay después de este cuerpecito que todos tenemos, ¿no? Y algunos cuerpesotes, sí. Entonces, yo tengo 4 casos recientes, como de los 50 para acá, que podría sustentar el tema de la reencarnación es posible, ¿no? Pues ya hablamos en el episodio 2 del proyecto Arcoíris, proyecto Filadelfia, donde uno de estos militares marinos que trabajaban dentro de US Eldridge, era Duncan, ¿no? Los hermanos Duncan, que habían saltado del navío para librarse de este poderoso campo electromagnético que se estaba generando, y al saltar habían viajado en el tiempo. Y después todo lo que sucedió, ¿no? Que uno de estos hermanos Duncan moriría en el futuro, harían que naciera uno en el pasado, cambiarían el alma o el campo electromagnético en este chamaco, en el nuevo, para que el Duncan antiguo no muriera realmente, ¿no? Su conciencia y todo eso. Es una peliculota de ciencia ficción loquísima, pero bajo el entendido de que John von Neumann ya había descubierto el alma del cuerpo humano. Cómo abordar el alma de forma científica, ¿no? Llamada campo electromagnético, y poder manipularla, incluso sacarla, contenerla o cambiarla de cuerpo. Entonces, pues también ya la reencarnación pues, sería más que evidente, ¿no? Posible, ¿no? Pues me voy con 4 casos que se voy a comenzar con el más interesante de los casos. El primer caso es el de Cameron Macaulay. Cameron Macaulay, okay. Era un niño inglés que la mayoría de estos casos son niños chicos, son niños pequeños, nacidos hasta los 5 o 6 años más o menos, cuando aparentemente está más que se supone que es cuando los niños también ven fantasmas, ven duendes, exactamente, tienen sus amigos imaginarios. En el caso de Cameron, él usaba dibujar mucho, y el dibujo más recurrente que hacía era el de una casa blanca, una sola planta con una fachada blanca, localizada como en una bahía, una casa de playa, ¿no? Y la madre le preguntaba que esa casa qué era o por qué le dibujaba. ¿Dónde la había visto? Y ese Cameron le contestaba que esa era su antigua casa, que esa era su casa, y que de hecho también extrañaba a su mamá. Extrañaba a su mamá. A su antigua mamá, pero sí sabía el nombre de la localidad donde estaba la casa, que era la ciudad de Barra. El niño sabía que esa casa estaba en Barra. Que es una isla de Escocia, ubicada aproximadamente a 280 kilómetros de donde vivía actualmente Cameron. Entonces, 280 kilómetros. Sí. Pero bueno, un viajecillo te lo he hecho, ¿no? Un viajecillo más. Pero los papás nunca habían ido. No tienen ningún recuerdo ellos como de familia en Barra, ¿no? Y mucho más haber vivido ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, la familia evidentemente se lo trató como cuentos de niño, como el amigo imaginario, como todas estas cuestiones. Sin embargo, llegó un momento en el que esa tristeza que Cameron estaba empezó a afectar su salud. Entonces, pues bueno, Cameron, como veía que su familia no hacía nada, empezó a comentar en otros lados, ¿no? Como en la escuela, etc. Entonces, empezó a llamar la atención como de otras personas a medida de que alguien hiciera algo al respecto. Entonces, una de las profesoras de Cameron contacta a un grupo de investigadores encabezados por Jim Tucker, y ese Jim Tucker organiza un viaje a Barra donde invita a Cameron. Y pues bueno, se dedican a explorar toda la bahía de Barra hasta que dan con una casa de un nivel blanca que Cameron inmediatamente reconoció como su casa. O sea, David dijo, es esa, sí, ya. Ahí está mi casa. Esa es mi casa anterior, pues. Exactamente. Y cuando entró, sí hubo un shock. Por un momento fue como una mezcla entre alegría, porque había regresado a su antigua casa,
pero también tristeza porque él esperaba que su antigua madre, o que era su antigua, que era su mamá, lo recibiera, pero lo que era la persona que fue su mamá ya no residió en esa casa. Sin embargo, él pudo identificar exactamente cada lugar de la casa. Ahí hay un baño, ahí hay otro baño, toda la vuelta de izquierda hay otro baño. Sabía cómo estaba. Como si yo hubiera estado en esa casa. Y la casa sí seguía igual. Exactamente. O sea, la casa en cuartos todos estaba idéntica, solo que ya su mamá, o que había sido su mamá, ya no vivía ahí, ¿no? Entonces, pero había gente ahí que reconocía o ya no. No, sí, ya no. Sí, digamos que ya eran como vecinos nuevos. Se entendía que quizá la reencarnación de Cameron sí fue un poquitito más prolongada, ¿no? Y que quizás esas personas que pudo haber conocido, que hay otro caso que voy a dar donde... Pero más o menos no pudieron calcular ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto había fallecido? Sí, ¿Falleció la mamá de que la señora? No hay como... No se sabe qué pasó. Sino porque también Cameron ubicaba que era su casa, pero no ubicaba su identidad pasada. Y solamente tenía el recuerdo de su mamá y ubicaba. Y no se acuerda cómo se llamaba su mamá. No, mamá. Entonces, como que tenía ese. Pero digo, como que voy de los estados más tranquilos, quizá más con menos datos, voy a terminar con uno que sí está investigado a full, ¿no? Incluso ya se lanzó el libro y toda la onda, ¿no? Respecto a ese caso. Entonces, bueno, finalmente la familia de Cameron, pues bueno, de inicio se sintió más tranquila al entender que Cameron no estaba inventando esa historia. Y a su vez Cameron también entendió que ese recuerdo que tenía pertenecía a otra vida, y pasados los años Cameron como que se desvinculó de esa antigua vida y se llevó a la vida normal, que también se tiene que crecer. Digo que normalmente eso pasa más como en niños más chicos, ¿no? Sí, aunque también cuando ya tienes tu resultado, también ya te quedas más tranquilo, ¿no? Ya estás pensando en otra cosa. Sí, hay un entendimiento, ¿no? De que otro lo dice, bueno, igual lo imaginé, pero bueno, también como imaginé algo que no conocía, ¿no? Pero que sí existía, ¿no? Y tal cual como yo dije. Exactamente. Sabía todos los cuartos. Exactamente. Malazo de chavo, entonces también. Y pues bueno, el segundo caso es el caso de Edward Austrian. Edward Austrian, su madre Patricia Austrian, notó que su niño a los 4 años empezó a presentar un extraño miedo por las lluvias y por los truenos. Y pues bueno, en ese tiempo Edward empezó a desarrollar como un dolor de garganta que los médicos, bueno, lo llevó al médico, los médicos de inicio no encontraban como respuesta. Y Edward, en una de las consultas, de forma muy natural, comentó que probablemente el dolor se debía al disparo que él había recibido en la garganta y que lo había matado. Que lo había matado. Así como él con cierta naturalidad. A lo mejor fue el llegue que me dieron lo mazo. Exactamente. Y fue cuando me morí. Yo creo que me sigue dando, me sigue todavía me duele. Entonces, hasta ahí quedó como el relato, ¿no? Posteriormente, Edward siguió en consultas y los doctores determinaban retirar las amígdalas. Pero inmediatamente que se le retiraron las amígdalas en esa misma zona. No sé por qué sentí como raro por acá. Edward generó un quiste en la zona donde le habían retirado las amígdalas. Y pues bueno, nuevamente se somete a un nuevo tratamiento. Y en otra de las consultas, Edward, su mamá lo interroga, ¿no? De esa cuestión que además me puedes contar, ¿no? Edward le comenta que él recuerda que no vivía donde vivía, que es inglés, que él vivía en Francia, que fue un soldado, se llamaba James. ¿Todo eso sabía el chamaco? Sí, él sabía que era francés, que se llamaba James, que peleó en la Primera Guerra Mundial. Y que en una tarde lluviosa recibió un disparo en la garganta y que es lo último que recuerdo, que le dolía mucho y que es lo último que recuerdo. Estaba lloviendo cuando él estaba combatiendo. Exactamente. Y ahí se lo echaron. Exactamente, y también eso explicaría la fobia que tenía con las tardes lluviosas, que en el Reino Unido, en Inglaterra son un chingo. Normal. No, casi no hay tardes. Sí, ¿no? Entonces, casi no hay tardes. Entonces, vaya, todo eso le generaba un problema a Edward, ¿no? Curiosamente, pues bueno, se empezaron a buscar registros y sí, se encontraron varios James que habían peleado en Francia, en la Primera Guerra Mundial,
que había muerto a la edad de 18 años, pero no habían encontrado a alguien como muchos disparos, ¿no? Pero así como que murió disparo en la garganta, todos eran decesos por impacto de bala, pero no especificaba en dónde había sido el impacto, ¿no? Entonces, a partir de que Edward relató su vida, quise misteriosamente, hablando de misterios, se empezó a reducir hasta el grado que se eliminó, y los doctores quedaron como sorprendidos, ¿no? Exactamente. O sea, cuando se enteró, más bien cuando le revisaron todo este tema y vieron y más bien este chamaco vio que sus papás le empezaron a poner esa atención de buscar lo que le había pasado a él para que lo entendieran, a lo mejor un poco, esta cosa empezó a desaparecer, a disminuir. Y aquí se empezó como si hubiera, no sé qué, pagado un karma. liberado, ¿no? Liberado. Apagado, ¿no? Entonces, ese fue el caso de Edward Austin. Pero bueno, ahorita estamos hablando de casos de reencarnación de niños que recuerdan una vida pasada en lugares lejanos, ¿no? En este caso en Barra, a 280 kilómetros, y en este caso un niño inglés que recuerda haber peleado del lado francés, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Sí, hasta más lejos, de Inglaterra a Francia. Pero ahora vamos a tocar el caso de Ian Hagedorn. Ian Hagedorn era un niño de 6 años que residía en la ciudad de Pensacola, en Estados Unidos, y su mamá María Hagedorn, era la mamá, y Ian aseguraba que él fue un policía en Nueva York que murió de un disparo. Él decía, yo fui un policía, mamá, yo cuando era grande exactamente era un policía. Y me chutaron de un balazo. Y contaba toda la historia, ¿no? Que él en un día, cuando era policía, en un turno de la noche, le hablaron porque estaba haciendo un robo en una tienda de electrodomésticos, y que cuando entró y trató de detener a los delincuentes, le dispararon, y que es lo que recuerda, que le habían dado un disparo en el corazón, en el pecho, y que con eso él había fallecido, ¿no? Y a su vez, y casualmente o misteriosamente, para agravar el misterio, Ian sufrió una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que tenía como problemas para hacer actividades físicas. Esta anomalía en el Pero corazón, de repente le surgió, así nació. así había nacido. Era un problema. Era un problema en una arteria pulmonar que presentaba defectos y que no permitía que el lado izquierdo del corazón se desarrollara. Y cuando ya se le detecta esa anomalía, porque tiene sus canciones, Ian, María vincula todo lo que estaba pasando, ¿no? La mamá, María vincula que su papá había sido un policía en Nueva York y que había muerto de un disparo en el corazón en un robo no tener electrodomésticos. Entonces, estaba como muy cañón, ¿no? Y digo, y era una historia que no le habían contado a Ian. No, te iba a decir, y no habría escuchado por ahí alguna vez Ian que su mamá dijera, es que su papá falleció así. Y en la autopsia de la muerte del papá, que había sido Ian, el disparo había cortado una de las arterias pulmonares, exactamente del lado donde Ian tenía el problema. Aquí quizá como dos explicaciones. Una, podemos hablar de un posible caso de reencarnación. Otra podría ser, y quizá algún psicólogo o psiquiatra científico te puede decir, sí, pero igual la mamá somatizó el trauma, etc. Y pues bueno, eso generó que el niño congénitamente no desarrollara bien esa arteria, ¿no? Otra explicación, pero ¿cuál está más quemada? ¿De las dos, Michigan? Creo que las dos están como quemadas. Pues es que te avientas, o sea, dices a qué te dedicabas, cómo te dieron en la torre, tienes ese mismo malestar. La mamá dice que el chamaco no sabía, no había contado esa historia de su papá, y luego resulta que su papá sí había, o sea, el abuelito de ella, había fallecido. Sí, había sucedido eso, y justo en esa arteria, porque según la autopsia, tras morir en el servicio hubo una autopsia, y la autopsia revelaba que el disparo había cortado la arteria izquierda, la arteria pulmonar izquierda, exactamente la misma arteria que tenía Ian afectada, ¿no? Va subiendo el misterio de la reencarnación, porque de por sí el primero está
impresionante de la casa y que sobre todo a mí me impresionó que supiera toda la organización de los cuartos de la casa. Esto está cañón. O sea, de antemano sabes que hay recámaras, pero no sabes cuántas. O sabes que hay baño, ni la disposición, ¿no? Ni la disposición de los baños. Ni en dónde, ni vas a abrir esta puerta y que a lo mejor vas a abrir esa puerta y ves el baño, a lo mejor si te lo imaginas. O la cocina, si es que tenía puerta o no, pero saber exactamente. Y que en el caso de Cameron, la casa tenía 3 baños, y perfectamente los 3 baños, ¿no? Está muy loco. Y luego el otro chamaco, Austria, ¿no? Austria también, que de cierta forma somatizó el motivo de su muerte, de la muerte de la vida pasada, ¿no? Estaba somatizando y bueno, a liberar ese karma. Se le cura, se le sana. Eso, está cañón. Esos casos están muy cañones, ¿no? Sí. Y luego vamos a cerrar ya con el caso más perronzón, que es el más reciente. Es otro todavía más. Y el más documentado de Michigan. Este caso lo abordó, ahí sí, lo abordó un psiquiatra, Ian Stevenson, un canadiense, que de hecho en el 2003, lanzó un libro que se llama Casos sobre reencarnación en Europa. Y en el libro él aborda 13 casos. 13. De esos 13 casos, llegó a esos 13 casos después de haber estudiado cerca de 3,000 niños europeos. Con supuestos casos de reencarnación, y bueno, de todos esos 3,000 niños pudo constatar que dijera, sí es un caso de reencarnación para mí, en esos 13 casos. Para eso, Ian, a diferencia de otros investigadores que buscan el tema de la reencarnación, él no ocupaba hipnosis, todos sus pacientes o todos sus investigados eran niños. Y pues bueno, de inicio él investigaba la declaración del niño, de vivía en Barra, yo era James y era soldado, me mataron un disparo en un asalto. Él investigaba esa declaración. Después de investigar esa declaración, él buscaba y confirmaba la identidad de la persona que había sido, y ya teniendo la identidad hacía preguntas referentes a sobre ese personaje investigado. El niño todavía no había declarado, pero sí podía contestar de forma correcta. No, pues así ya estaba bien contundente la investigación. Método científico así, puro y duro, ¿no? Entonces, era como Ian Stevenson, que el proyecto murió en el 2007, investigó con esos 3,000 niños y pudo determinar esos 13 casos de reencarnación. Entonces, bueno, de todos esos 13 casos, el más famoso es el de las hermanas Pollock. Claro. ¿No? Entonces, no sé si han escuchado hablar de ese caso. Ese caso sí lo llegué a escuchar, salió incluso en programas aquí en México, el caso de las hermanas Pollock. El caso de las hermanas Pollock, hablamos del 5 de mayo del 57, en la ciudad de Hexham, donde la familia Pollock, donde estaban los papás, Johnny Flores, y sus hijas, que eran Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6 años, una mayor. ¿Me puedes repetir, por favor, la edad de la primera? Joanna era la mayor, de 11 años. 11, exactamente, y Jacqueline tenía 6 años. 6. Y el 5 de mayo del 57, una tarde normal, se dirigían a la iglesia, los papás se retrasaron, las niñas cruzaron sin darse cuenta una calle mal, y un automóvil las atropellaron las dos juntas, y las dos fallecieron inmediatamente, fallecieron ahí en el sitio, ¿no? Entonces eso fue en el 57. Obviamente la familia entra en duelo, Florence y John están muy tristes. Sin embargo, meses después, esta Florence queda embarazada. Y un año después, a los meses queda embarazada, para el 4 de octubre del 58, o sea, un año y 5 meses después, nacen sus hijas, porque ese embarazo contó con la cualidad que venían gemelos. Exactamente. No. Sí, y las gemelas les pusieron el nombre de Gillian, que fue la primera en nacer, y luego nació Jennifer. Y eran gemelas idénticas, más bien tenían un aspecto idéntico, pero sin embargo tenían las señas particulares distintas. Por ejemplo, esta Gillian tenía una marca aquí en la cabeza, tenía una manchita de nacimiento en la cabeza,
Pues hasta ahí la cuento, ¿no? Y Jennifer, la que nació después, la segunda gemela tenía la marca, tenía una marca de nacimiento muy vieja. Y esta Gillian tenía un lunar izquierdo en la izquierda y agarra el otro izquierdo. En la otra izquierda, ¿no? Tenía un lunar en la izquierda, en la parte cadera. Si no volteamos la imagen, compadre, en ese momento nomás. La vas a voltear así. Darse el espejo, las poner de cabeza para que coincida. Y pues bueno, es aquí donde empieza la parte misteriosa, ¿no? Del asunto. Jennifer, la marca con la que tuvo el nacimiento, el tamaño y forma idéntica a una cicatriz que tenía Jacqueline de 6 años, la hija menor, que se había accidentado y había tenido una abertura en la cabeza, se le metieron puntos. O sea, la chica seguía siendo la chica. Sí, digamos que Jennifer, que fue la segunda a nacer, era Jacqueline, que era la hija menor, y esa Jacqueline tenía una cicatriz y era idéntica en forma y tamaño a la que había tenido la que tenía Jennifer, era idéntica era una marca de nacimiento, pero era muy similar a la cicatriz que se había hecho esta Jacqueline de haber sido atropellada. Exacto, no, ya la tenían en otro accidente, la curaron y después tuvo ese accidente mortal, ¿no? Y Gillian, que fue la primera gemela en nacer, tenía el lunar en la cadera del lado izquierdo, estaba exactamente, así, ¿verdad? Pero aquí tenía exactamente el lunar en el lado izquierdo como lo tenía Joanna, la mayor, que era la mayor de 11 años, tenía un lunar exactamente milímetros movilito en el lado izquierdo de la cadera, ¿no? Y pues bueno, entonces pues ya ahí empieza la parte misteriosa. La familia Pollock se muda a otra ciudad que se llama Whitley Bay y pues bueno, se empiezan a dar cuenta de otros comportamientos como raros, ¿no? El primero era que a la edad de 2 años, cuando ya tenían como interés en juguetes, empezaron a pedir unas muñecas que según ellas las pertenecían, pero que ellas no conocían porque eran las muñecas que tenían Giovanni y Jacqueline. Entonces Gillian y Jennifer, las gemelas, empezaron a pedir las muñecas. Y cuando ¿se acordaron de las muñecas que tenían antes? Exactamente. Y ¿dónde está mi muñeca esta? Esas muñecas eran como las más reconocidas, pero pidieron otros juguetes, como juguetes que ya no habían tenido porque se habían perdido, etc. Pero los juguetes que se pudieron recuperar estaban esas 2 muñecas. Se acordaban incluso de monos que ya no tenían. Exactamente. Y dijeron, no, pues pero o sea, ¿tú qué dices que de repente tu chavo o tus hijos te piden juguetes de tus anteriores hijos, ¿no? Y la que les hayan pedido, cuando lo reciben, los nombran a las muñecas como Mary Susan, idéntico como esta Mary y Susan, es el nombre que le ponen a las muñecas, y era el nombre que esta Joanna y Jacqueline habían puesto a cada una de sus muñecas. Mary y Susan también. Entonces, no, es otra coincidencia, ¿no? Está muy cañón ya. Ahora, ya como para rematar, ya los papás ya completamente desconcertados o sorprendidos. No, pues es que yo digo que más que desconcertados o sorprendidos, estaban deciden irse de vacaciones a Hexham, la ciudad donde habían vivido y habían fallecido sus hijas, esta Joanna y Jacqueline. Y cuando las niñas se acercan al vecindario, inmediatamente reconocen el vecindario, cuando se han ido de muy pequeñas. Y inmediatamente reconocen la casa donde habían vivido y reconocen a los vecinos de las casas aledañas, ¿no? O sea, ¿tú qué harías que pasan eso, que hacen ese chavo? Y que, o sea, tuviste unos chavos anteriores que fallecieron, nacen la misma cantidad de chavos de golpe, reconocen todo eso, ¿te pones contento? ¿Te pones nostálgico? ¿O te pones loco, no? No, pues yo creo que de ley me pongo loco, me vuelvo loco, pero yo creo que también de cierta manera contento, ¿no? Es que está cañón, serían todos esos sentimientos a la vez, ¿no? Así de verdad está sucediendo esto, me estoy imaginando, o me entra la nostalgia de que pues, en realidad las anteriores siguen siendo estas, y entonces ¿cómo las tratas? Como las anteriores, también qué explicación le das, como estas, o sea, ¿cómo? O te da miedo
y les dije, ya cállense, niñas, están locas, no vuelvan a hablar de eso porque me las voy a... Sí, o sea, yo creo que sería lo peor, ¿no? sí, no, yo creo que como papás, pues bueno, yo creo que ese duelo que quizá traía, o que se va a traer todavía, porque tenía años y 5 meses que habían perdido a sus hijas, lo vieron, ¿no? Como una segunda oportunidad, ¿no? Exactamente, es lo que te digo. Pero esa segunda oportunidad, ¿cómo la tomas? El cerebro humano no está capacitado. Sí, digo, sí, creo que no somos cuidados como para tener una pérdida tan grande de golpe, o a todos nos ha de costar. Y que regresen. Exactamente, ¿no? Entonces, esa parte. Y luego le das como oportunidad, y esos vecinos que reconocían la forma de referirse a los vecinos, la forma de llevarse con los vecinos era muy similar a la que Gillian, como lo hacía como Joanna, y Jennifer lo hacía como Jacqueline. Y también, aunque eran gemelas y se llevaban minutos o segundos de diferencia, sí había un rol muy marcado en donde Gillian, que era Joanna, era la líder, la hermana mayor, y Jennifer, que era la pequeña, Jacqueline, que se llevaban 5 años, y asumía ese rol como de menor, ¿no? A pesar que se llevaban minutitos. Exactamente. Eso mismo, es así. Y este caso lo estudió Ian Stevenson, publicando en su libro, después de haber estudiado 3 niños y llevar un método riguroso para situar. Pues ¿cómo dices que no? Madre. Sí, está muy... ¿Cómo te atreves? ¿Y cómo te preparas para algo así? Y como papá no ha de ser. Sí, yo creo que como investigador, estando ahí en vivo, y sobre todo, yo creo que toda esta gente científica, cuando se enfrenta a este tipo de cosas que supuestamente no deben de ser o suceder, y si empiezas a ver que sí sucede, y empieza a haber un bloqueo y un shock tremendo de tu cabeza, debería de suceder, ¿no? De entonces sí existe, entonces hay más allá de lo que nos dicen, ¿no? Entonces lo que nos han dicho pues no es la verdad absoluta, no es el conocimiento absoluto, que obviamente conforme pasan los años nos vamos dando cuenta que el conocimiento actual no es absoluto. Dentro de 3-4 años se va agrandando y agrandando. Y para rematar, otro detallito que me había olvidado y que es importantísimo, es que ellas recordaban la forma en la que murieron. Tenían miedo de cuando los carros pasaban por las calles. Eso es muy parecido a lo de Edward, Edward Ocean, que recordaba el disparo. Es muy parecido a Ian Hagadorn, que recordaba el disparo. Y ellas tenían la fobia, ¿no? De Edward con la lluvia, ¿no? Entonces ellas tenían fobia cuando un carro pasaba muy rápido. Y cuando pasaba ellos decían, es que me acuerdo que tú, Gillian le decía a Jennifer, es que me acuerdo que tú te veías muy fea porque estabas bañada, o sea, tenías mucha sangre y te veías muy fea. Y yo te agarraba y tenías manos bañadas, o sea, con tu sangre. Entonces, Oye, y ¿qué pasará también así con, obviamente, toda la gente que de repente tiene miedo, una fobia, que no es que se haya desatado en esta, vamos a decirlo así, en esta vida, en esa encarnación, o sea, ponle tú que le tienes miedo al mar, ¿no? Y en esta vida no has visitado el mar, o ponle, ya lo visitaste y nunca te ha pasado nada del mar, ¿no? Pero tú dices, es que cuando veo el mar o cuando me acerco al mar, siento que un tiburón me va o las víboras, ¿no? Miedo a las víboras, miedo a los perros, miedo a las alturas, o siento que me voy a quedar solito en medio del mar en la noche, ahí flotando, navegando, nadie me va a salvar. O sea, como una reminiscencia, un recuerdo de una vida anterior, una vida pasada, ¿no? Y regularmente te dicen, no, pues es un trauma, una fobia, lo viste en la tele, en las caricaturas, soñaste, etc, y nada de eso, ¿no? Posiblemente a muchos que yo creo que nos ha pasado algo de tener una fobia o un miedo, de hablar tonterías con supuestamente tonterías para ser niños, pues no les dan el seguimiento que puede llegar a algo así. Y yo creo que el común de esas fobias también son fobias que no les puedes dar una explicación, ¿no? O sea, mucha gente no ha estado en el mar, ¿no? Y tenerle miedo al mar de noche, como acabas de decir, pues es algo totalmente irracional, ¿no? Como es que tengo miedo a subirme al avión. Pues a lo mejor porque tienes miedo a las alturas o porque nunca te has subido al avión. No, pero es que siento que una bomba o un misil va a impactar en el avión y nos vamos a morir. Es diferente, ¿no? A
a decir simplemente es un miedo a la altura o un miedo a estar en un objeto que no has estado, ¿no? O algo nuevo. Sí, y en el caso de ¿Qué es lo que hacían estos bandos? En el caso de los 4 casos, 3, o de Cameron, 3 fueron muertes violentas, ¿no? Ajá. Por disparo, 2 por disparo y otra por un atropellamiento. Entonces, que sea esa parte todavía te haga más propenso, ¿no? A que tengas ese recuerdo de vidas pasadas. Ya para terminar, estas gemelas Pollock, pasados los 6 años, sin dejar de cambiar ese rol de hermana mayor y hermana menor, dejaron de tener esos recuerdos, ¿no? Del atropellamiento, la joven, nosotros la perdieron. Entonces, conforme van pasando los años. Y pues a partir de los 6-7 años fue cuando perdieron el miedo a los automóviles, cuando dejaban de hablar de este accidente que habían tenido en la pasada vida. Así, amigo, excelente. El misterio no lo sé, pero no sé si sea, pero se parece mucho a lo que yo le llamaré misterio. Están muy fregones. Así es. Estuvieron muy buenas esas historias de reencarnaciones. Sí. Muy buenas. Muy bien. Pues hasta aquí los misterios del día de hoy. Mi gente de Estás Viendo y No Ves. Esperamos que les hayan gustado. Y si también tienen por ahí algunos temas que les gustaría que habláramos, igual háganoslo saber ahí en la caja de comentarios. Estaría muy padre también. Y también si ustedes tienen historias de conocidos o demás de reencarnaciones, o por ahí ustedes que sepan algo, alguna historia similar a esto, pues igual escriban ahí en la caja de comentarios. O más información de Nan Madol O más información de este continente, de Mu, de Nan Madol, o del caso Magenta, pues también estaría muy padre que lo escribieran ahí en los comentarios, porque a nosotros nos gusta leer todo lo que ponen. Sí. Y nos gusta también interactuar con ustedes y estar ahí. Entonces, si les gustó, ya saben, pongan su manita arriba, denle a la campanita, suscríbanse, que eso nos va a ayudar también muchísimo. Y también no se olviden de seguirnos en las otras redes sociales, que es Instagram y TikTok, donde ahí subimos videos cortitos, los shorts. Y pues ya. Hoy hablamos de misterios, pero ¿sabes que no es un misterio? ¿Sabes que no es un misterio? Que nos vemos la siguiente semana en otra edición más de ¿Estás viendo? No veas. Y no ves, compadre. Vámonos. Estás viendo y no ves. Listo.